imagino que ya sabes lo que le pasó hoy a Daniel. Yo quiero que sepas que yo no tuve nada que ver. Sí, no tienes que explicarme nada. Yo sé perfectamente que tú no serías capaz de hacer algo así. Yo no soy un asesino. Entonces, ¿qué hacías ahí? Fui a proponerle comprar su parte de la empresa y fue el disparo y traté de ayudarlo. Cuénteme, señor Valencia, ¿usted tiene enemigo? El único enemigo que tengo es Armando Mendoza. Detective, el día anterior lo amenazó de muerte en la empresa enfrente de todo el mundo. Venimos por usted. Va a tener que acompañarnos a la estación de policía. Ellos no tienen nada en tu contra, Armando. Solamente, pues, el hecho de que fuiste la última persona que habló con la víctima. Y la amenaza de muerte que le hice. Lo que nosotros vamos a hacer es reorientar la investigación. Ya le dimos los datos de Gregorio Mata a la policía. ¡Ay, Mr. Gregory! ¡Tiempo que no lo veía! ¿Cómo está todo? Encontramos el arma con la que se disparó al señor Valencia en su auto. ¿Qué está diciendo? Que queda oficialmente detenido por intento de homicidio el señor Daniel Valencia. No, eso no puede ser, no tiene ninguna lógica. Es que, como le dije, encontramos el arma con la que le dispararon al señor Valencia escondida en su auto. Pero yo no le disparé, yo no lo hice. ¿Pero usted lo amenazó? Sí, pero estaba furioso. Yo sería incapaz de hacerle daño. ¿No cree que sería demasiado estúpido de mi parte dejar un arma en mi propio coche? Alguien me quiere inculpar. Si esa va a ser su respuesta, entonces vamos a tener que irnos por el camino largo, señor Mendoza. Nosotros nos basamos en hechos y pruebas. Y en este momento, todo apunta hacia usted. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Seguridad! ¡Auxilio! ¡Daniel, respira! ¡Daniel, por favor! ¡Auxilio! Son mis hijos y tú no te vas a atrever a quitármelos. Pues si es para salvarlos de tu abandono y de tu histeria, por supuesto que lo voy a hacer. Ay, mira, hasta que por fin te callé la boca. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¿En dónde quedaron todos tus insultos? Mis hijos me necesitan a mí, Efraín. Yo no te los voy a entregar. Bueno, pues si lo dicta un juez, no te va a quedar más remedio. Así como a mí me dictó y tuve que entregarte mi casa y tuve que entregarte mis cosas. Yo no te voy a dar la guardia y custodia de mis hijos porque el juez me la dio a mí. Sí, pero yo tengo muchas pruebas de que los descuidas y de que estás viviendo la vida loca con el enfermo sexual este. ¿Qué? ¿Enfermo sexual? Charlie es todo un hombre y mucho mejor que tú. Además, si lo subo a mi cama, ¿qué? Tú también te acostaste con la lagarta en mis propias narices cuando todavía estábamos casados, Efraín. Eres una descarada. No tenemos por qué seguir enojados. Ya todo pasó. Vivamos cada quien su vida con su pareja y compartamos a los niños como fue pactado en el tribunal. Ya no peleemos más, por el amor de Dios, por favor. Eso no va a pasar, Sofía. Te aviso. Ustedes tienen que pagármela. ¿Pagarte qué, por Dios? ¡Pagarme la humillación! ¡La humillación que he tenido que vivir! ¡Por tu culpa! ¡Por su culpa! Así que mis hijos van a venir a vivir conmigo. Por encima del cadáver. ¿A ti se te olvida que ya una vez te llevamos a la comisaría cuando atacaste a Jenny? Otra denuncia más, Sofía, y vas a salir muy mal parada. Tienes razón. No le puedo hacer nada a Jenny. Pero ella no me importa. En cambio, a ti sí te puedo hacer algo, mi querido ratón de alcantarilla. ¿Qué? A ti sí puedo. Ahora sí tienes motivos para denunciarme, Efraín. Ahora sí, grítalo. ¡Te los voy a quitar! ¡Te los voy a quitar, Sofía! Y no vas a poder verlos ni en las redes sociales. ¡Asesina! ¿Y puedo identificar de quién se trata? ¿Algún rasgo de particular? Ya le dije que no. Yo solamente sé que si no hubiera regresado a tiempo, quién sabe qué le hubiera pasado a mi hermano. Ya, tranquila. Daniel está bien gracias a ti. No te preocupes, todo se va a solucionar. ¿Alguna idea, entonces, de quién pudo tratarse? No logré identificarlo. Pero estoy seguro que Armando Mendoza está detrás de todo esto. Claro que no, Armando está detenido, Daniel.
¿Se da cuenta? Esto es una prueba de que Armando es inocente. No necesariamente, Marcela. Armando pudo haber enviado a alguien más. Entonces, solicitamos con las material artificial de las cámaras del hospital. Si algún tienes un preguntas o si recuerdas algo, no te olvides de llamarme. Gracias. ¿De verdad ustedes dos piensan que Armando está detrás de todo esto? Es el único sospechoso. ¿Amenazó de muerte a Daniel? Marcela, ni se te ocurra defenderlo. Y mucho menos después de todo lo que hizo. Si tú estás con Armando, estás en contra nuestra. Tú decides. No, espérate, Marcela. Déjala. Momento que elija. O somos nosotros su familia, o es Armando. No, alguien sembró esa prueba en mi contra. La persona que disparó seguramente dejó esa arma dentro de mi coche. Sí sabe lo que quiere decir eso, ¿verdad, Armando? Eso quiere decir que es una persona cercana a nuestro círculo. ¿O acaso es un trabajador de B&M? Era muy fácil incriminarte, hermano. Amenazaste a Daniel enfrente de todos. Esa persona tiene acceso a la empresa. De otra manera, ¿cómo llegó hasta tu auto? No. Tienes que hablar con la seguridad del edificio. Seguramente está grabado todo en un video. Me voy a encargar de conseguir toda esa información, pero, Armando, te tengo malas noticias. Te vas a tener que quedar esta noche aquí. No me lo imaginaba. ¿Y qué va a pasar conmigo? Tranquilo. Yo te voy a sacar de aquí. Mañana voy a hacer todo lo posible para que te quiten los cargos antes de que te lleven con un juez. No pueden continuar con todo esto, Armando. El arma estaba en tu auto, sí. Pero estoy seguro de que no tiene tus huellas. ¿O sí? Ya, mi amor, ya, cálmate. Charlie me los va a quitar. Me los va a quitar y ya me lo advirtió. ¿Por qué? Porque está ardido, porque no soporta verme bien, porque nos quiere fregar. Are you crying? Vengan, chavos, vengan para acá. Siéntense. Mira, Sophie, dile la verdad a los niños, ¿sí? Miren, su mamá está muy preocupada y les vamos a explicar lo que está pasando. A ver, ustedes saben que yo los amo, ¿verdad? Últimamente su papito y yo hemos estado discutiendo porque él los quiere tanto, que se los quiere llevar a vivir a su casa. Y yo los amo con todo mi corazón y yo quiero que ustedes vivan conmigo. Por eso estamos hablando como alto, ¿no? Como fuerte. Están peleando otra vez, ¿no? Sí, pero esta vez estamos peleando por ustedes. Entonces, como no nos podemos poner de acuerdo, vamos a ir con un señor que se llama juez y que él nos va a ayudar a tomar la decisión porque él lo único que quiere es que ustedes estén muy bien y por eso nos va a ayudar para ver a qué casa se van a ir. No, pero nosotros no queremos vivir con Daddy, ni con la Jenny esa. ¿No? Y además, a nosotros nos gustaba nuestro papá más cuando era pobre. No llores, mamá. ¿Sabes qué? Vamos a ir a hablar con el juez y le vamos a decir que queremos quedarnos acá, contigo y con tío Charlie. Eres la mejor. Ay, no. Ay, gracias. ¡Qué bueno! Gracias por la... En verdad, muchísimas gracias. ¿Dónde me perdiste? ¡Hola, Marce! ¿Qué crees? Con mi pancita. ¿What? A ver, Marcela, ¿y está bien? Ajá. Ok. Bueno, pues cualquier cosa que necesites, Marce, márcame, ¿ok? A la hora que sea, aquí estoy. Ok, bye. Oh my God, boss. Intentaron matar otra vez a Daniel Valencia. ¿Qué? Ay, no.
Ay, pero ¿está bien o qué le pasó? No, o sea, está bien, pero parece que la libró de milagro. Esto es muy grave. Tenemos que tener seguridad para todos los empleados de B&M. Yo no creo que eso vaya a ser necesario porque ya encontraron el arma. Y que estaba en el coche de Armando. O sea, eso quiere decir que él fue el que intentó matarlo. Los altos mandos nos visitan. ¿A qué debemos el honor? Wilson, ¿no? Mira, he venido para revisar los videos de seguridad del edificio. Estamos buscando algún movimiento sospechoso, alguien fuera de lo común que haya visitado las oficinas en estos últimos días. Mire, mi comandante, aparte de usted, déjeme pensar. El día de ayer, un compañero se le afiguró haber visto a un ex empleado de B&M. ¿Y a qué vino? Esa información no se la ando manejando. Es que de B&M para adentro, pues ya no es mi jurisdicción. Pero la recepcionista le puede dar alguna información. Muy bien, Wilson, eso vamos a hacer. Pero mientras tanto, ¿qué tal si me enseñas los videos de seguridad del edificio? Cuente con eso, mi capitán. Venga para acá. Sí, pásale. Mire, le voy a decir. Esta cámara es la submarina. Esa nadie la ve, está de abajo para arriba. Esta es la toma águila. Observa todo alrededor. ¡Ay, Jimmy! ¡Escóndelo! ¡Vamos para atrás! ¡Todos una fila! Hello. ¿Qué onda? ¿Qué hacen todos aquí? ¿Qué es que acaso van a tocar en algún lado? ¿Ya parece mariachis? No, a ver, espérense, ¿pasó algo? ¿Es cierto, pasó algo? ¿Qué? Sí. ¿Por qué se me quedan viendo así? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Charlie! ¡Ay, gracias, Charlie! ¿Y por qué estás vestido como el muñequito del pastel? ¿No te das cuenta? ¡Va a pasar, mensa! ¡Va a pasar! ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Sofía, a mí me hubiera gustado decirte esto en otro lado. No sé, por ejemplo, en la proa del crucero que siempre has soñado o en un atardecer. Ay, ¿qué le hace, Charlie? Pues esto es igual de romántico. A ver si aprendes. Voy a llorar. Esto es lo que me estoy imaginando. ¡Ey! ¡Que le están cortando la inspiración! Mi Charlie, vas por buen camino. Síguele. Yo quería que este fuera el momento más romántico de nuestras vidas. Y lo es, mijo, lo es. Pero cuando toca. Y ahorita tocó. Así es que vamos a unir lo útil con lo agradable, ¿te parece? Eso no lo entendí, pero me lo aclaras más tarde, ¿no? Síguele. Aviéntate como orden, tobogán. Vas. Y por eso decidí decírtelo delante de todos tus amigos. Para que sepan que te adoro. Que tú te lo mereces todo. Que eres la mejor mujer del mundo. Porque eres tan espectacular, tan sincera, tan bella, tan apasionada, tan peleonera, tan guapa. Respeten que este es un momento íntimo. Ay, sí, muy íntimo va a ser. Ya nomás falta que salga en Times Square. Bueno, ¿me van a dejar seguir o mejor me la llevo al baño y se lo digo allá? Cállense todos. Aviéntate. Ya como orden tobogán, vas. Sí, vas. Sofía, contigo volví a vivir y quiero seguir viviendo a tu lado. Quiero morir en tus brazos. Sofía Peña. ¿Quieres casarte conmigo? Oh my God. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.